Gracia, misericordia y paz a todos ustedes. Hermanos, el sermón se basa en el Evangelio del día de hoy de Juan, capítulo 21. En nuestro Evangelio del día de hoy leemos el último milagro de Jesús en Juan. Y está en el último capítulo del Evangelio de Juan. Jesús ya había muerto y ya había resucitado. Las cadenas de la muerte se habían roto. El gran enemigo que toca a cada uno de nosotros enfrentar se había vencido. Jesús había aparecido a todos los discípulos, menos Tomás, y otra vez, por la segunda vez, a todos los discípulos, y Tomás ahí también estaba. Y aquí leemos de la tercera y última vez que nos relata en el Evangelio de Juan. Y es cierto, hermanos y hermanas, que parece como una historia bastante simple, bastante regular para terminar el grandísimo Evangelio de Juan. Por cierto, el evangelista Juan ya había terminado más o menos su evangelio antes de escribir esa historia. Si tienen ustedes su Biblia en la mano, ustedes pueden leer del Juan capítulo 20 cómo termina el último versículo de Juan capítulo 20. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. El final. Bueno, no tanto. Juan, al soltar la pluma, la retoma para escribir una pequeña historia más. Una historia simple. Una historia que por alguna razón se le quedó en la mente de Juan a lo largo de su vida. Una de esas historias que se nos queda en la mente, que revisitamos una y otra vez, intentando encontrar una importancia todavía no descubierta. Una historia que recordamos y contamos sin saber por qué ni para qué. Y Juan sí tenía mucho tiempo para recordar esa historia, para meditar en esa historia, y no solamente esa historia, sino todas las historias de Jesús. Juan fue el único de los 11 apóstoles, los 11 discípulos, 11 porque descontamos a Judas, que murió como anciano, que no murió como mártir, no murió de manera violenta confesando su fe. Murió como anciano. Todos los demás murieron asesinados, pero Juan no. Y hermanos, no fue por falta de ganas. Las autoridades romanas intentaron muchas veces matar a Juan por su prédica, por confesar a Cristo como su Salvador y el Salvador de todo el mundo. Un libro de la historia de la iglesia temprana nos relata que Juan una vez fue herido vivo en una olla gigante de aceite. Y sobrevivió con quemaduras en todo su cuerpo, ¿no? Pero no obstante, sobrevivió milagrosamente. Y Juan, después de sobrevivir ese ataque y muchos más, dedicó su vida a la iglesia. Escribió el Evangelio de Juan, que tenemos en la Biblia, las 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y también escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Qué pasó con los otros apóstoles? Pedro fue crucificado, cabeza abajo. Andrés crucificado también. Santiago apedreado. Tomás fue traspasado por una lanza durante una prédica en la India. Pablo decapitado. Y eso nos hace preguntar, hermanos, ¿cómo es posible que pudieron aguantar, durar, preservar a lo largo de tantas tribulaciones, tantas persecuciones, tanta tortura? Hermanos, la razón es simple. La razón es la respuesta a la pregunta de Pascua. Jesús ha resucitado. Todo ha cambiado. Un hombre ha resucitado de entre los muertos. Y ese hombre no solamente es hombre, sino también es Dios. Se llama Jesús.
Y Jesús, Dios, nos promete a nosotros la misma victoria sobre la muerte con la cual Él gozó. Que nosotros en nuestra muerte seremos unidos a Él, a Jesús, para resucitar tal cual como Él había resucitado. Noticia increíble, ¿no? Un hecho increíble que nos motiva y nos anima a lo largo de nuestra vida. No obstante, hay otra pregunta. ¿Qué hacemos en nuestra vida? Esa es cómo va a terminar nuestra vida, pero ¿qué hacemos a lo largo de nuestra vida? Mientras que esperamos que llegue ese día, el día de nuestra resurrección. Juan, en capítulo 21, nos da la respuesta. Trabajamos. Esperamos. Si somos jóvenes, estudiamos. Estudiamos en la escuela o en el seminario. Nos dedicamos a las tareas de esa vida. Y según nuestro trabajo, pescamos. Juan termina su evangelio así para que recordemos, para enseñarnos que a veces la vida cristiana es simple. Sí, Jesús resucitó de entre los muertos. No obstante, hay que comer, hay que trabajar, hay que hacer cosas cotidianas y hasta hacer cosas un poco aburridas. Fregar, cocinar, lavar la ropa, ¿no? Cambiar pañales. Hay que ganarse la vida, el pan de cada día. Hermanos y hermanas, Jesús ha resucitado. No obstante, todo ha cambiado. Nosotros también resucitaremos. No obstante, mientras tanto, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, sufrimos en el mundo, trabajamos en el mundo y pescamos en el mundo. El libro de Hechos nos relata las grandes hazañas de los apóstoles, predicando a Roma, bautizando a miles, sufriendo naufragios, látigos, confiesan a Cristo frente a las autoridades, los gobernadores, los líderes religiosos. Historias increíbles, historias emocionantes. No obstante, Juan, al terminar su evangelio, está para enseñarnos que también, a veces, la vida cristiana es más simple, poco más común, hasta a veces un poco aburrida. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también, nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaba como a 200 codos de la orilla. A diferencia de la lectura de Lucas que tuvimos hace unos días, cuando Jesús resucitado pide comida de los discípulos, aquí al final de Juan, Jesús provee todo. Provee los pescados en las redes, provee los pescados que ya están sobre las brasas cocinándose y también provee el pan. Hermanos, a pesar de la simple apariencia de la historia, a pesar de verse como una noche cualquiera, que pasaron en la barca trabajando, no es así. No es así porque de repente ahí aparece Jesús. A pesar de verse como hombres cualquiera en la orilla del mar, no son, porque ahí entre ellos está Jesús. A pesar de verse como una pesca cualquiera, ¿no? Una pesca muy grande, bastante grande, no es solamente una pesca grande, porque fue proveída por Jesús. Jesús ha resucitado y eso cambia hasta una historia simple y cotidiana como la que tenemos para terminar el Evangelio de Juan a ser una de las grandes historias de la Biblia.
Y los 7 hombres se sientan y comen, y lo que parece ser unos hombres cualesquiera comiendo en la orilla de la playa, no son. No son, porque ahí, entre ellos, está Jesús. Hermanos, Jesús termina su evangelio con esta historia simple para que recordemos que por ser cristianos, por tener a Cristo entre nosotros, por ser cristianos bautizados en su nombre, que recibimos su cuerpo y su sangre en la Santa Cena, por escuchar su palabra en la prédica, en las lecturas, que ahora, al sentarnos al comer, hacer cosas simples, ¿no? Ir al trabajo, regresar del trabajo, ¿no? Despertarnos, dormirnos, hacer cosas simples, hacer cosas bastante cotidianas, esas cosas no carecen de importancia, porque por ser cristianos, a donde sea que vayamos, llevamos a Dios entre nosotros. Juan era apóstol. Él confesó a Cristo a lo largo de su vida. Él hizo cosas increíbles, Dios trabajando a través de él como su herramienta. Juan hizo cosas increíbles en esa vida. No obstante, también se dedicó a tareas simples y cotidianas, como trabajar, comer, pescar. Pero, no obstante, a pesar de la simple apariencia de esas cosas, por ser un cristiano bautizado, lo hacía con Cristo. Y eso es la verdad detrás de todos los grandes personajes de la Biblia. Pedro, como aprendemos en los evangelios, tenía esposa, ¿no? Y si tenía esposa, probablemente también tenía hijos. Hijos, esposa, una familia que tenía que soportar, ¿no? Brindarles comida, sustentarlos, ¿no? Y los sustentaba esa familia pescando, trabajando, ¿no? Cuando no estaba predicando. Jesús también trabajaba de carpintero antes de su ministerio y probablemente también a lo largo de su ministerio. Cuando llegaba a la casa, ¿no? A la casa de María probablemente y sus hermanos también pidieron que les ayudara. Y Jesús les ayudaba, seguramente, de buena gana. Pablo, leemos en Hechos capítulo 18, que trabajaba también haciendo carpas, ¿no? Para ganarse un poco de dinero cuando le faltaba de las ofrendas de las iglesias que él había plantado a lo largo y al ancho del Imperio Romano. No obstante, todas esas cosas, todos esos trabajos corrientes y cotidianos, bastante comunes en el mundo antiguo, no eran trabajos comunes, cotidianos, porque las personas que realizaban estos trabajos los realizaban como cristianos. Hermanos, que Cristo y su amor, su perdón y su resurrección por nosotros, ser cristianos bautizados, que esa realidad también toque a cada rincón, aún el más minúsculo de nuestra vida. Al acostarse, levantarse, despertarse y dormirse, trabajar o descansar, al ir a la iglesia, a regresar a la casa, hacer todos esos trabajos, todas esas cosas, nosotros por ser cristianos tenemos a Dios con nosotros. Y esa realidad, ese hecho de que tenemos a Dios con nosotros, eso define esa realidad. Cuando trabajamos, que trabajemos como cristianos, no sirviendo al ojo, como dice Pablo, sino esforzándonos al trabajar honestamente, no robando ni dinero ni tiempo. Padres, a cuidar a sus hijos, que lo hacemos como cristianos, no fastidiándoles, sino cuidando y proveyendo por sus necesidades, proveyéndoles como son dones y regalos, bendiciones de Dios. Niños también, al ayudar a nuestros padres con los quehaceres de la casa, que lo hagamos de buena gana. Que no seamos respondones, sino amables, pasivos, sumisos, listos para ayudar y cooperar en la casa. Hermanos, a veces la vida cristiana sí es una de grandes pruebas y violentas persecuciones,
como los apóstoles en el libro de Hechos, como aquellos cristianos, ¿no? Que fueron a la casa de Dios aquí en la tierra solo para ser llevados a la casa de Dios más allá en la tierra, en los cielos. A veces sí, pero a veces no. A veces estamos para trabajar, para comer, para cocinar, para limpiar, cuidar a los hijos. A veces estamos para pescar. Pero como sea que fuera, somos siempre de Cristo. Y Cristo está con nosotros y nosotros con Cristo. Y por eso, hermanos, nada carece de importancia. Amén.